Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bueno, pues a la hora de comenzar y ofrecerles un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, les damos la bienvenida. Quien protagoniza durante toda esta semana, en sus emisiones en pantalla, como también en las redes sociales habituales, en Facebook y en YouTube, el perfil valdepeñero. Bueno, pues en este caso es una valdepeñera que hasta hace unos días ha tenido una exposición de grabados en el Centro Cultural de la Confianza. Si no pudieron venir a verla, no se preocupe, porque en la segunda parte del perfil va a ser una visita guiada de manos de su autora. ¿Quién es su autora? María José Barrios Garrido, a la cual le agradecemos mucho su deferencia y también pues la gratitud por haber querido, María José, formar parte de estos amplios perfiles valdepeñeros. Es un placer y muchas gracias por contar conmigo. Nosotros encantados, además ya tenía ganas de que esto sucediera. María José Barrios Garrido es una artista que, como he dicho, ha mostrado sus grabados en este Centro Cultural de la Confianza, cuya gentileza también agradecemos por habernos prestado sus instalaciones para mantener este perfil valdepeñero. Eres natural de Valdepeña, ¿no, María José? Sí, correcto. Los dos apellidos, Barrios, Garrido. Sí, Barrios Garrido. ¿Son muy valdepeñeros? Bueno, Barrios viene de Galicia. De Galicia. Sí, pero vamos, es decir, de tus antepasados. antepasados largos. Sí, pero vamos, mi familia, abuelos y tal, pues manchegos. O sea, que las sí. últimas generaciones, valdepeñeros, sí, manchegos. Sí, en la Mancha, sí, sí. Tanto por Garrido, por Barrios como por Garrido. Sí, bueno, Garrido, los padres de mis abuelos eran de Jaén, pero luego ya mis abuelos y tal, pues han nacido, han vivido aquí, manchegos de pura cepa. De pura cepa. ¿Por qué barrio viste la luz por vez primera? Bueno, pues yo nací, actualmente se llama, bueno, era la calle Cantarranas, ahora creo que se llama calle Juan de Ávila, que curiosamente en esa calle está la casa museo de mi gran maestro Daniel de Campos, que tú has visitado. Entonces, correcto, pues es una casualidad. Objeto de un gran perfil, de un gran perfil. Sí, pues es decir, que te has movido un poco, os habéis movido la familia, María José, en el entorno del convento, de cerca de Fátima, sí, correcto, la Cabeza. Sí, toda esa zona es la zona de mi niñez y de mi juventud. ¿Y eso que llevó consigo? ¿Que fueras a un colegio cercano de allí? Sí, bueno, sabes tú antes, ahora no lo sé, según la zona en la que residías o vivías, pues te tocaba un colegio. El colegio, diríamos, más cercano. Sí, entonces yo fui a Luis Palacios, que es bueno, como todos los colegios de Valdepeñas, pues un colegio público muy bueno, donde conocí a las que todavía son mis amigas y bueno, donde pasó mi niñez y mi primera juventud. Y de ahí tienes, María José, buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. De tu paso por Luis Palacios. Sí, muy buenos recuerdos. Era un colegio sencillo, los profesores eran buenos. ¿Recuerdas alguno? Sí, a don Luciano, doña Angelines, que sí,
a don Rodrigo, que era el profesor de matemáticas, que le decíamos don Rollo, por Dios, espero que no me esté viendo. Bueno, y bueno, muy buenos recuerdos. Se le decía, tampoco... Sí, tengo buenos recuerdos. Tiene sí. buenos recuerdos. Sí. Pero desde muy pequeña ya, María José, tú te interesas por el ámbito, diríamos, del dibujo, de la pintura, de las bellas artes. ¿Por qué? ¿Hay antecedentes en tu familia o fue una cosa que surgió en ti? No hay antecedentes en mi familia, por desgracia, porque si no habría tenido buenos maestros en ese aspecto. Pero sí recuerdo, ahora que me has preguntado por el colegio al que fui, que doña Amparo era una profesora, pues no sé los años que hace. Me acuerdo que, como a mí ya el dibujo se me daba bien, en cada estación pintaba en la pizarra. Pues, por ejemplo, llegaba la primavera, pues en la pizarra pintaba flores. Me acuerdo de haber pintado una Heidi, que eran los dibujos animados de mi infancia. De la época. Entonces, en esa época, yo siempre he tenido mucha creatividad, mucha imaginación, para bien y para mal, porque yo creo que un artista lo que más vale es la imaginación. Claro, y la creatividad, como tú dices, sí, María José. Y también creo que cada persona tiene un don o una capacidad innata para ciertas cosas. Unas virtudes. Una habilidad. Hay personas que cocinan divinamente, hay personas que cantan genial sin que nadie las haya enseñado, o personas buenísimas para las matemáticas. Con ese don. Sí, me da apuro decirlo, pero es que yo creo, a mí antes de que nadie me enseñara, yo ya sabía pintar, sabía manejar los colores, era como una intuición, y ha sido siempre y sigue siendo mi pasión, o sea, era algo innato en mí. ¿Y ya con qué edad comenzaste a pintar? Bueno, yo en casa pintaba. ¿Pero qué hacías? ¿Allí unos dibujos en A ver, yo recuerdo que como no tenía lienzos, pues yo me acuerdo de maderas, darles una imprimación, lo que yo pensaba que era imprimación, y todavía conservo algunos cuadros de entonces pintados con pinturas acrílicas mezcladas, o sea, sin mucho conocimiento, pero los guardo con cariño. Oye, ¿qué te decían tus padres al ver a niña que estaba todo el día pintora? Pintando. Bueno, no les molestaba, pero les sorprendía un poco. ¿Le hacías alguna trastada? No he pintado en las paredes de pequeñita, no. Me refería a eso. No. Y bueno, pues cuando empecé en serio a aprender, que fue la oportunidad, que además en Valdepeñas, yo lo digo, tu familia, por lo que sea, no puede tener medios para darte una educación artística, pero es que hay a nuestro alcance multitud de profesores, academias e instituciones como la Casa de la Cultura. En ese caso, pues creo que fue a finales de los 80, entre el 88 y 89, se fundaron los talleres de artes plásticas, que entonces, no recuerdo, creo que era Vega el alcalde. Sí, Esteban López Vega promueve con Daniel Campos de Campos la creación de esos talleres, viendo la demanda que había. Sí. Entonces fue cuando yo entro en contacto con los talleres, conozco a Daniel de Campos, que para mí es mi mentor, mi maestro, mi amigo, porque tenemos una relación buenísima. Es que ¿quién no es amigo de Daniel de Campos? Exactamente, aparte de un artistazo. Excelente persona. Un artistazo que tú has visto, su casa museo, que es una preciosidad. O sea, un poco, es que es el que me enseñó todas las técnicas. Yo estuve muchos años, pude ir a los talleres, conocí a diferentes maestros, pero Daniel de Campos para mí es el maestro por excelencia. Entonces, el maestro de maestros. El maestro de maestros, además que es muy bueno. O sea, es muy bueno, sí. Y bueno, luego también, en esa época ¿Y también... tú llegas allí, María José? Sí. ¿Te escriben tus padres o tú por No, voluntad yo tenía propia? 20 años cuando, entonces ya. Cuando empezaron estos talleres, pues era joven y llegas allí y había muchos participantes por la época. Muchos. O sea, me acuerdo que había lista de espera para que la gente se apuntara. Había también gente muy jovencita que les servía como preparación para en un futuro Bellas Artes, porque te daba una base. Sí, porque por ahí han pasado generaciones, hoy profesores y artistas artistas ya muy reconocidos, de muy alto nivel. Sí, y además es que Daniel lo organizó como si fueran unas pequeñas bellas artes. Él empezaba haciendo academias, enseñaba dibujo, o sea, aquí no llegabas y empezabas haciendo grabado, empezabas aprendiendo a dibujar. Luego las diferentes técnicas, porque lo que yo dije en la inauguración, que para hacer
algo con libertad, primero tienes que tener conocimiento. Claro. El grabado es una de las técnicas más difíciles y yo no empecé haciendo grabado, empecé aprendiendo los diferentes años, pero vamos, que fue... ¿Por dónde empezaste tú? En dibujo, o sea, empezábamos haciendo academias. Diríamos que lo básico para comenzar es el dibujo, saber dibujar. Si tú sabes dibujar, ya vas aprendiendo lo demás, las técnicas, los colores, el manejo de materiales, del óleo, del acrílico, pastel. Y es que fue increíble las técnicas que hacíamos. Íbamos al campo a pintar del natural, que eso te da mucha soltura. Paisajes o... Paisajes, también en aquella época, que luego también hace unos años tuvimos, ya no es tan frecuente, teníamos modelos del natural al desnudo. Sí, yo recuerdo. Había modelo de chico al principio, sí, chico, y yo tengo una carpeta que por ahí anda, todavía no me recuerdo el nombre. Sí, Eugenio posó también para nosotros. Sí. Entonces, eso era algo que solamente se realizaba en las academias de Bellas Artes. Vaya. Era un lujo tenerlo en Valdepeñas. Claro que era un lujo. Y aprovecharlo, o sea, quien quisiera estudiar Bellas Artes o tuviera una inquietud artística, era la forma de aprender, porque tú puedes tener inquietud, pero si no sabes manejar las diferentes técnicas, no, la fuerza sin control no sirve de nada. Por mucho interés que pongas, exactamente, si no sabes el manejo... Sí. Entonces fue genial y además entonces los talleres estaban en apogeo, había muchísima gente y diferentes, conforme pasaban los años, en niveles. O sea, empezaba... ¿Y estabais mucha gente, dice María José? Yo recuerdo... 100 y pico personas, también se realizaban en la antigua Casa de Cultura. Sí, en la calle Pangino, en Los Bajos. Sí, no había más gente porque no había más espacio físico. Si hubiera habido más espacio físico seguramente, o sea, pero era muy buenos talleres, o sea, era algo que hay que agradecer a la cultura en Valdepeñas, dar la oportunidad para iniciar a gente que quiere empezar y a gente que ya mayor, que bueno, tiene una inquietud, o gente que simplemente pues iba para, pues que le apetecía, o sea, había de todo un poco. ¿Y cuánto dura, María José, tu etapa de los talleres Daniel de Campos? Bueno, mi etapa dura hasta yo creo que fue 92, 93. O sea, fue amplia. Sí, fue muy amplia porque el horario lo permitía, o sea, era por las tardes, tenías un horario flexible y tal. Luego hubo una temporada que dejé de asistir y luego lo reanudé, pero ya solamente para grabado. Porque ya estuve haciendo también estuve aprendiendo cerámica con Maribel, que es Maribel González, que es una maestra artesana, que aparte de amiga, es que la comparo con Daniel, pero en cuestión de artesanía y cerámica. Sí, en su ámbito. En su ámbito, es maestra artesana, además la aprecio muchísimo y me enseñó la base de la cerámica, a manejar el barro, a cocer. Entonces estuve ahí haciendo aprendiendo. O sea, siempre he sido extremadamente curiosa. O sea, todas las personas que me pueden enseñar, o en todos los cursos que he podido apuntarme, tanto aquí como fuera. Sí, siempre tenías interés de formarte. Sí, y curiosidad por aprender. Y curiosidad, mucha curiosidad. Sí, eso yo creo que es muy bueno en un artista y en cualquier ámbito de la vida. De la vida, efectivamente. Y entonces, cuando volví, ya eran los talleres, yo creo que ya estaban los talleres en la nueva sede de Valcentro, que también está muy bien, tenemos amplitud. Entonces, hay un tórculo, que bueno, es que es un lujo de tórculos, un tórculo grande. Yo tengo un tórculo pequeñito en mi estudio, pero me permite hacer obras pequeñitas, pero en los talleres de artes plásticas es un lujo. Entonces yo estoy inscrita, pero yo solamente voy a imprimir mis grabados, a relacionarme con la gente que entra y tal. Y entonces pues ahí ya empecé, yo con Daniel aprendí todas las técnicas. Estamos hablando de dibujo. Dibujo, pintura, pastel, pintura al aire libre y tal. Y luego ya me apasioné con el grabado. Y diríamos que te has establecido a lo mejor o te has exclusivizado en el grabado. Bueno, de vez en cuando dibujo, porque lo bueno que tiene que hay veces que te saturas de algo o hay temporadas y entonces dibujo. Y también pinto, suelo pintar en verano. En verano pues pinto mucho del natural, al óleo. Tengo casi pintura en paisajes para hacer otra exposición, pero lo que más me atrapa ahora es el grabado. El grabado. Y en esta técnica en particular, que es el conjunto y el aprendizaje,
Pues de todos estos años. Aquí yo mezclo, o sea, es una técnica manual, porque dentro del grabado hay técnicas con productos químicos, el agua fuerte, agua tinta, hay técnicas manuales como la silografía, que es la madera que se talla, el linóleo. En este caso yo mezclo algunas, pero todas son técnicas manuales. Se llama punta seca porque se trabaja con una especie de puntas de hierro de diferentes grosores, con la que tú, es como si dibujaras en la estampa, en la plancha, manualmente, cosa que en el metal se puede hacer a través del ácido. En este caso yo utilizo acetato y entonces, claro, no se puede utilizar químicos porque destruirían el material. Yo trabajo a punta seca. Es un poco... Y María José, cuando concluyes tu etapa amplia, como hemos dicho, en los talleres de artes plásticas de Anet de Campos, ¿qué fue lo siguiente? Bueno, pues me presento... en aquella época empieza el auge de los certámenes de pintura al aire libre, que bueno, aparte de pasar un día increíble con pintores muy buenos y reconocidos, era una excusa para pintar. O sea, de esos certámenes en Castilla-La Mancha, yo no he salido de Castilla-La Mancha, bueno, exceptuando una vez que fui al Retiro, que fue impresionante, es que había miles de pintores, pero fue una experiencia muy buena, además estuvimos por el Retiro y tal. Entonces, en Castilla-La Mancha, en los diferentes pueblos, he ido a Infantes, a Daimiel, a Argamasilla de Alba, y no sé, he ido a muchos, ahora no recuerdo. Entonces, en algunos he recibido premios. En Montiel recibí un premio de pintura rápida, en Argamasilla también tengo alguno, pero ya no solamente por el hecho de participar, que es siempre muy bonito, importante, que te... Sí, porque siempre te viene bien. Bueno, es que te da una soltura increíble, porque estás al aire libre con la gente alrededor, que quieras o no, tú estás en tu estudio, no molestar. Sí, tú estás en lo tuyo. En lo tuyo, y nadie te... Pues allí estabas y llegaba la gente cariñosamente, ¡ay, esto y tal! Y esto lo has hecho en 2 horas. Pintura rápida te requiere, pues eso, rapidez, encajar rápidamente, pero te da una soltura, una vista de lo que ves rápida, y bueno, es una experiencia muy bonita, es pasar el día. Luego había sitios en los que te invitaban a comer, en otros te daban un bocadillo, te regalaban un sombrero, o sea, era una experiencia bonita, conocer a pintores muy buenos y sobre todo soltura y práctica. En esa época, no sé si antes o después, María José, obtienes un galardón muy importante en el ámbito del grabado. Sí, bueno, eso ha sido el final. Fue en el año pasado me lo dieron, me llamaron a finales del 2024, la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, que es una fundación de obra gráfica increíble. Entonces, eso para mí ha sido algo, porque bueno, yo he recibido premios de pintura rápida, tengo un premio, no sé si fue en el año 90, o principios de los 90, el premio de pintura joven de Valdepeñas, me premiaron una pintura al óleo, pero eran premios para mí muy importantes, pero bueno, premios. Sí, pero no trascendía de lo local. Sí, pero el segundo premio internacional de grabado es que para mí fue una sorpresa, porque cuando yo mandé, que ya era cuando estoy haciendo obra gráfica, grabado grande, porque claro, en un certamen hay que mandar obra grande, pues mi máxima ilusión era que me lo seleccionaran para estar presente en la exposición. Pero cuando me llamaron, o sea, bueno, es que fue increíble, o sea, eso ha sido también un antes y un después. Ha habido mucha gente que se ha interesado, gente que sabía que yo hacía cosas, pero ya con el respaldo de una fundación que es una sede muy importante en el mundo gráfico y en el arte contemporáneo internacional. Entonces, bueno, yo todavía, fíjate que, bueno, eso fue, yo presenté en el 2024 y en el 2025, creo que fue, no sé si fue en febrero o mediados de febrero, estuvo hasta marzo, la inauguración fue en el Museo de Valdepeñas, porque el Museo de Valdepeñas colabora con la Fundación, o sea que fue como un conjunto. Porque otras veces ese premio se ha dado en Cuenca. Sí, que fue la casualidad de que... Se unieron muchas voluntades para que encima lo recogieras en Valdepeñas. Sí, ha sido increíble. También impartiste, para ir concluyendo esta primera parte y posteriormente dedicarnos a ver la exposición con detenimiento en María José, ¿impartiste clases sobre técnicas también en el Museo Municipal?
Bueno, di una charla, una visita guiada en la que, como había, no sé si eran unos 30, no recuerdo, grabadores, algunos muy importantes, catedráticos de grabado, artistas extranjeros, había muchísimas técnicas diferentes. Entonces a mí me lo pidieron y me encantó. Fuimos repasando, aparte de mi obra, todas las obras y yo iba explicando las diferentes técnicas y cómo se habían realizado. Fue una especie de pequeña clase magistral. Una buena experiencia también. Sí, muy buena. Háblanos un poquito de tus exposiciones, tanto individuales como colectivas. La individual, bueno, no hace tanto también tuviste otra, ¿no? Sí, bueno, colectivas he tenido muchas. Pues he colaborado con pintores de artes, con los talleres también hacen una exposición final y también he colaborado con un par de obras. Colectivas bastantes. Individuales, expuse en Albacete, en el Museo de Arte Contemporáneo, hace ya, creo que fue por el 2004, esa fue individual. En la Casa de Cultura también, que tengo una foto, que además el concejal de Cultura era nuestro Jesús. El actual alcalde. Además tengo la foto, que está jovencísimo. Claro, estaría a lo mejor Salvador Galán de alcalde. Sí, y esa fue la primera exposición, ya te digo, creo que fue en el 92-93, no recuerdo muy bien la fecha, esa fue individual. Y luego las más recientes, y sobre todo de grabado, pues las más recientes, aparte de esta, fue en el 2023 en la Escuela de Arte Pedro Almodóvar de Ciudad Real, que tiene una sala de exposiciones. Entonces, pues esa experiencia pues fue de las primeras en las que empecé a mostrar este tipo de grabado. Y ya, pues está. ¿Y aquí en Valdepén, entonces, cuántas exposiciones más o menos? A ver, colectivas, bastantes. También expuse, bueno, como... No sé si recuerdas el antiguo desván, sí, claro, que mi querido amigo Pepe lo regentaba, ahora ya está jubilado. Pepe Abad. Entonces, pues y su esposa. Inés Nieves, por Dios. Que fue objeto de un perfil sí. Con fotografías que parecen obras de... También. Bueno, que son obras de arte. Pero que son fotografías sobre lienzo. Pues ahí en el escaparate recuerdo yo. Montó, bueno, y es que fue increíble porque, claro, hay veces que a la gente le cuesta pasar a los museos, pues esa obra que estaba en el escaparate la vio cantidad de gente. Claro. Ese fue algo muy bonito y muy diferente. Pero vamos, las últimas ya que... Aquello, me recuerdo algo de tus barrios o algo de eso, ¿le llamaste? Lo dedicó, pues, tengo que agradecérselo a Pepe, que fue idea suya, historias de barrios. Entonces estaba genial, o sea que era otro grabado diferente el que hacía. Entonces hacía unas series muy bonitas, que yo pintaba unas casitas, hacía un tipo de grabado diferente, era Aguafuerte, era otro tipo de grabado, pero es que quedó muy bonita. Y además ocupó lo Tiene muy buen recuerdo. Yo tengo muy buen recuerdo de toda la... Reconozco que siempre da un poco de miedo, pero luego he dicho, qué buen recuerdo y qué bien que me haya tenido. La pena. Exactamente. Bueno, y antes de proceder a un pequeño descanso, ¿qué artista ha influido en María José Barrios Garrido notablemente? Bueno, pues han influido muchísimos. Por ejemplo, Daniel de Campos, ya maestro, ha quedado Dios, ya. Tiene que quedar claro. Ha quedado claro. Y luego, pues, por ejemplo, en el grabado, por ejemplo, Manolo Valdés no lo conozco personalmente, pero tuve la oportunidad de ver su obra en Arco hace muchos años, me encantó. Él entonces hacía unas meninas, me imagino que sí, que son preciosas, valen muchísimo como la categoría del artista. Entonces, pues me gustó mucho esa técnica. Él utilizaba también acetato y planchas en grabado. Pues en pintura, fíjate que a mí el arte renacentista, el arte barroco, me gusta. O sea, y por ejemplo, el Jardín de las Delicias del Bosco, es que me encanta. O sea, yo lo había visto en libros y tal, pero cuando tuve la oportunidad de verlo en el Museo del Prado, es que me encantó, porque justo cuando lo ves de cerca, ves figuras que son muy modernas, ves como figuras... A pesar de la época. Sí, o sea, yo vi
porque yo hago también en pequeño grabado, hago pequeñas figuras muy creativas, que son personajes de circo, figuras imaginarias, y cuando vi lo del Bosco dije, pues esto es lo que, como, bueno, por Dios, ni compararme con el Bosco, pero es que me encantó la modernidad de una obra tan clásica, tan poco contemporánea, pero tan contemporánea. Entonces, influyó tan mucho actual, ¿no? Que sí, aunque es que fuera de años atrás y atrás. Exactamente, una obra de arte no caduca jamás, sea del estilo que sea. Ya. Y me gustó no caduca. muchísimo. No caduca. Este estilo que yo hago de grabado creo que es más contemporáneo, pero dentro de unos años será clásico seguramente. Lo que sí busco es la originalidad, siempre. Siempre, sí. ¿Y Pedro Castro Ortega qué te dice? Bueno, también tuve la oportunidad de conocerlo con motivo de... Bueno, él fue premiado en la Exposición Nacional de Artes Plásticas. Con motivo de eso, vino una semana a dar unas clases magistrales en las que tuve la oportunidad de poder estar. Entonces lo conocí, me encantó su forma, tanto su forma de ser como del arte que tenía, era muy libre, muy natural, y también me gustó mucho la soltura y puede ser que también influenciara. Él vino, pues nos dio clases no nos dio de grabado en esas charlas y en esas clases magistrales, fue un poco pues su estilo de arte, sí, su forma lo que él hacía. Sí, pero fue un descubrimiento, y además también fue un honor que él se llevara el primer premio en el certamen. Yo me llevé el segundo, él ya era premio de grabado nacional y aquí es internacional. Entonces también que él fuera el primero daba un valor al mío increíble. Hombre, o sea, claro. se daba la categoría. Un acicate. Un acicate y una categoría al certamen, pues bueno, ha sido una especie de círculo que espero que no se haya cerrado todavía. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, y podemos seguir haciendo muchas cosas. María José, inventario, ¿por qué inventario? Bueno, pues barajé muchísimos nombres, pero claro, justo la palabra tiene muchos significados. Puede ser inventario del arte inventado, de los grabados inventados. También tenía mucho que ver con la selección y el inventario que tuve que hacer, porque claro, yo llevo muchos años, o sea, y estos son desde el 2023 a principios de 2026, que todavía hay aquí algunos. Era como hacer una selección, un inventario. Entonces era un nombre sencillo, cortito. Que se queda. Sí, entonces pues bueno, le consulté a mi consejo de sabios, y bueno, les pareció bien. Sí, no, y era un nombre corto, sencillo, busco siempre la sencillez. Te puedes quedar con él perfectamente. Sí, y le iba genial. ¿Cuántas obras vamos a ver? Bueno, pues hay más de 100. El otro día me lo preguntaron, digo, pues es que no las he contado. Más de 100 seguro. Más de 100. 100 y pico. Van agrupadas en series. Sí, va por series. No está todo lo que tengo, pero bueno, la sala permite mostrar lo más importante. Hay mucha obra y la sala, bueno, es enorme. Me han dicho que raro es el día que no pintas o dibujas. Sí, eso es cierto. De hecho, ayer pasó una amiga a ver la exposición, me dice qué tal, digo, muy bien. Digo, estoy deseando volver a hacer grabado porque tengo unos apuntes de algo que quiero hacer y estoy como un poco desubicada. Digo, tengo como la ansiedad de volver a hacer cosas. He estado disfrutando muchísimo los grabados porque yo aquí los he disfrutado. Le digo a la gente que venga a disfrutarlos también, que esto es para mostrar y para que la gente los disfrute, pero estoy deseando volver a hacer grabado, porque dibujitos siempre estoy haciendo, suelo pintar en verano, casi siempre. ¿Te inspira más el verano, María José? Me permite pintar mucho al aire libre. Claro. Y bueno, pues una cosa refuerza hay mucho la colorido, otra. mucho Sí, colorido. Mis paisajes tienen este colorido, el rojo, el amarillo. Con colores Entonces, vivos. Sí, mis paisajes son con mucho empaste, son muy impresionistas, pero quien conoce mi obra ve la fase de enlace del dibujo, la pintura y el grabado, que es lo que debe ser, una uniformidad. Claro que sí. Bueno, pues convenimos, al principio lo dijimos, que íbamos a ofrecer una primera parte de tertulia, de charla, dentro de estos perfiles valdepeñeros, y que la segunda, ¿verdad, María José?, nos vamos a detener. Quien no haya podido venir va a tener ahora ocasión de verlo en la pequeña pantalla, en las redes sociales, de lo que ha sido esta exposición de grabados, inventario. Así que, ¿estás dispuesta? Por supuesto, a que hagamos un paréntesis
y nos distribuyamos por la sala con Encantada. nuestro operador de cámara. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, enseguida volvemos y ya verán qué maravilla de lo que vamos a poder apreciar y con tranquilidad para que María José, que es la madre de esta exposición, pues precisamente nos lo vaya comentando. Ya la habíamos anunciado, segunda parte, visita a la exposición. Los que no pudieron venir, ya la ha dicho María José, ahora va a tener ocasión de verlo tranquilamente. Pues nada, María José, estamos en tu casa, en tus dominios. Bueno, pues aquí estamos viendo una parte de una serie que titulé Nature, que, bueno, se escribe Nature, es naturaleza en inglés, en la que las piezas y los tonos de la tinta pues tienen algo de orgánico, de natural, de la naturaleza. Entonces, esta técnica me permite manejar esos colores y conseguir estas texturas. Y ahora te iré comentando los diferentes nombres de las series que tienen mucho que ver con lo que representan. ¿Esta serie qué sería? Esta serie son 9. Son 9. Todos diferentes, o sea, yo el grabado no lo reproduzco, van numerados uno de uno. Ya. El grabado, la particularidad que tiene y para lo que fue creado es la reproducción. ¿Qué pasa? Que yo en este caso trabajo el grabado como obra única, como si fuera una obra original de pintura. Quien tiene un grabado solo tiene ese. O sea, lo trabajo así para que sea diferente y exclusivo. Pues nada, seguimos por esta sala, que diríamos que es la del fondo, o ha sido la del fondo. Y pasamos a estos trabajos. Esta serie también es con diferentes formas y diferente papel, porque el mundo del grabado tiene mucho que ver con el papel. Aquel era marfilado y este es blanco. También es de la serie Nature, un grabado más pequeñito. También es una serie de 6. Aquí para representarlos he acortado la obra, he presentado 3 de cada serie. Esta, por ejemplo, también, toda la que hay aquí, dentro de Nature, que son formas orgánicas que tienen que ver con la naturaleza, pero cambia completamente y el formato es más grande. Todas obras numeradas uno de uno. Estas son del 2025. Reciente en el tiempo. Recientes. Esta serie, también son 6, aquí hemos colocado 5, es Botanical. También tiene que ver con la naturaleza, que yo creo que es lo que más nos inspiran todos los artistas. En este caso, la particularidad de esta serie es que lleva 2 tipos diferentes de grabado. He grabado sobre plancha de acetato con punta seca y luego he hecho una segunda estampación se llama impresión en seco, que produce estas texturas sobre el papel. El tórculo lo que hace es presión de la plancha sobre el papel y deja esa especie de sello sin tinta, pero da un volumen y una textura muy bonita a la obra. ¿Estas son de las mismas, María José? Estas son también de Nature, sí, por aquí más o menos están. Sí, todas. Y esta es también. Aquí más o menos hemos puesto, siendo diferentes formas y diferentes formatos. Por ejemplo, aquí la particularidad es que solamente he utilizado 2 tintas, el color rojo y el negro. Es un poco, aunque son la misma técnica y el proceso es parecido, son obras muy diferentes. Muy diferentes. Como también son obras muy diferentes esta nueva serie, ¿no? Sí, esta serie es de las últimas, es un formato pequeñito, lo que me ha permitido meter piezas muy elaboradas y trabajarlo. Al ser pequeñito, el trabajo se hace a pequeña escala, que te sirve luego como referente para las obras grandes.
Aquí la particularidad es cómo he tallado la plancha con la punta seca y da esa textura y permite que la tinta penetre sobre el acetato que tú has rayado y deja esa textura. También lleva impresión en seco, que le da un efecto como invisible, pero que está ahí. Bueno, esta serie sí está casi toda. Sí. Era pequeñita y pudimos ponerla. Esta es muy diferente, de hecho es la única que es la más fuerte para mí. Esta serie se llama Virus. Virus, con lo que representa, o sea, tiene la fuerza y un poco el impacto de lo que representa el virus, que es una enfermedad. Entonces está solo en negro y en rojo. Y tiene ¿qué vamos a esa recordar de la pandemia? Sí, pues esta un poco está inspirada en eso. Ya me lo imagino. Está inspirada en eso. Y además una obra que me seleccionaron en el Gregorio Prieto el verano pasado, en septiembre, se llamaba Virus, Bacterias y otros bichos. Y está inspirado en esto, y solamente llevan rojo y negro también, para que veas que todo se retroalimenta, o sea que... Pues estas ya son distintas. Sí, esta ya es caos. Estas son series que yo cuando pienso en una serie o en una obra, primero lo trabajo en pequeñito. También el papel de grabado es un papel muy caro, estropeo mucho, porque no siempre la obra te sale bien, se mueve, se rompe el papel, ¿no? O tal. Entonces yo siempre trabajo en series pequeñitas que luego me sirven de referencia para las obras grandes. Pero ¿qué pasa? Que luego, esto es como los bocetos en dibujo o en pintura, que muchas veces la serie de bocetos es tan bonita o más que la obra que vas a hacer. Y entonces pues aquí y al principio de la exposición tengo varios conjuntos de series. Este se llama Caos. Por eso, porque... Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra sala. Bueno, esta serie es cromático, la trabajo igual, con punta seca, impresión en seco. Cambia que con los diferentes tonos de tinta, mezclándolos, saco pues una paleta cromática muy uniforme, por eso el nombre de cromático. El papel es blanco, un papel de 300 gramos, que permite la presión del grabado y que no se rompa la obra al imprimirla. Entonces, pues de cromático también tengo series pequeñitas. ¿Todos estos, María José, también estos? Sí, es cromático. Sí, son distintos, sí, muy distintos. Son muy distintos, pero como están hechos un poco en la misma idea de cromático, van evolucionando, pero los llamo igual. Esta serie también es cromático. El papel también es diferente, el mundo del grabado es el mundo del papel, papeles gruesos, marfilados, con tonos diferentes, que también forma parte de la obra. El papel es muy importante. El papel es, diríamos... Este papel es un papel de gramaje, suelo utilizar 280 a 300 gramos. O sea, ya importante. Sí, para que te permitan, el papel de grabado se moja, para que una vez pase por el tórculo sea elástico, tiene un componente, algunos de 80% de algodón. O sea, para que te permita la presión y el trabajo de... Moldearlo un poquito, sí, ¿no? Para que la presión que produce el tórculo, que es muy fuerte, como si pusiera mucho peso encima, el papel sea elástico y no se rompa. Aquí tienes otro par de obras que completa un poco la zona esta. Esta también es de la serie Virus, con unos colores más amables. Son parecidos a aquellos. Sí, pero aquí ya he metido el amarillo, que le da como un poco de vida. En los otros solo había rojo y negro, que era como agresivo, fuerte, como... Aquí ella es más... se ha dulcificado y entra el color amarillo. Es más agradable. Sí, no es verdad, el color es... El amarillo es vida. El amarillo es vida, efectivamente. Aunque yo creo que casi todos los colores... Sí, yo creo que todos los colores, incluso el negro, trabajado son de una muy forma, significativos todos. Sí, yo creo que cada uno representa algo. Esta serie es muy bonita, esta serie es la más antigua, junto con una que vamos a ver en la siguiente sala. Esta es de la época en la que expuse en Ciudad Real. La exposición se llamaba Caleidoscopio y el arte del monotipo. Porque como yo solo solo hago una de una, pues los número como monotipos, y en este caso la particularidad es que después de terminar la obra, que ya se ha secado, lo ha pasado por el tórculo, la bordo. Entonces, ese bordado le da una textura y una originalidad al grabado, lo hace como una obra
aparte de grabado, pues el toque artesanal de la mano, artesanal, el tórculo y la mano del claro, artista. claro. La obra ganadora del certamen internacional de grabado iba bordada también. También iba bordada. Sí, algo que causó, era muy original. Sí, que os habría sensación por no ser habitual, sí, quizás. No, y además es que estaba metida de una forma que al principio tú la veías como una mancha más. Claro. Y me encantó, o sea, de hecho hay algunas bordadas, menos porque es muy difícil, puedes rajar el papel y estropear una obra original, pero bueno, yo lo hago con mucho cuidado y... Con mucho amor. Sí, exactamente. Esta serie se llama Microscópico, que, bueno, para mí es como los organismos que tú ves cuando miras, o la imaginación que tú tienes al mirar a través de un microscopio, esas formas raras, orgánicas e irregulares, y entonces pues el nombre le iba genial, son como formas que no son concretas, que cada persona puede ver algo diferente. Interpretación al uso del consumidor. Este título es el título de la obra que mandé al certamen nacional de Manzanares y me lo han seleccionado, o sea que lo que decíamos del círculo, estoy encantada, y es una obra grande que próximamente será la inauguración en Manzanares. Esta serie, aquí hay una serie muy bonita, Caos también, que son pequeños grabados en lo que experimento con la tinta, con las texturas, y bueno, sirven como referencia para decir, pues este tono, y quedan, para mí son tan bonitas que en conjunto forman una obra también. Son series que me inspiran para obras más grandes y para referencia del tono que he elegido, las texturas. Si se tuviera que adquirir, María José, ¿sería todo completo? No, se puede adquirir una obra individual, sola. Sí, perfectamente. Muy bien. Vamos a la siguiente sala. Bueno, pues seguimos con esta serie que se llama Botanical, porque recuerda a los antiguos grabados de los libros de botánica. Entonces, aquí el papel que utilizo es un papel rosado, es un papel de 280 gramos, se llama Rosa Espina, es el nombre particular del papel, y produce ese efecto de envejecimiento, y entonces las formas que ves aquí, sin ser exactamente plantas, reproduce perfectamente a plantas de botánica, a los libros antiguos de botánica. Entonces esta serie es muy particular y muy diferente, siendo la misma técnica, a lo que hemos visto. Muy diferente a lo que hemos visto. Esta ya tiene unas dimensiones mayores. Sí, estos ya son los grabados del tamaño más grande. Bueno, suelo hacer el doble del tamaño, pero para algún certamen. Normalmente este es el tamaño ideal. Entonces esta serie también se llama Caleidoscopio, es la que empecé, con la que empecé y con la que expuse en Ciudad Real. Se llama Caleidoscopio porque el efecto que produce al verlo y la posición del grabado es muy personal. O sea, este grabado se puede poner en horizontal, dar la vuelta, o sea, según las diferentes formas, como no tiene una imagen definida, como un caleidoscopio, que tú giras y todas las formas son válidas. Y ese nombre le venía muy bien. Que le puedes dar la vuelta y también vale. Bueno, yo los he firmado porque yo he cogido la imagen que más me gusta. Sí, la referencia. Pero en realidad cuando lo hice, pues tú lo puedes poner en horizontal. Qué curioso. En vertical, entonces la serie se llama Caleidoscopio. Y esta tiene unos toques de tinta muy suaves. ¿Qué tipo de tinta? Es tinta de grabado. Yo utilizo una marca Charbonnel que es muy buena, es una tinta muy elástica. Sí, que no es la tinta china. No, la tinta china es para dibujo. Exactamente. Y esta tinta es una tinta de impresión que se graba en el papel, es muy duradera. De hecho, los colores del grabado no es como en el dibujo, son casi infinitos. Bueno. Esta serie también es de microscópico, tiene esta forma orgánica, las formas naturales, y lo que tiene de diferente es el bordado que tiene cada obra. Estas tres están las tres, pues con ese detalle que sí, asemeja un bordado. Sí, y aquí igual, y en esa parte, entonces estas formas orgánicas que repito, aunque son diferentes. Sí, aunque pase un poco desapercibido, pero ya cuando te fijas, cuando ya te acercas, efectivamente, forma parte del tiene conjunto mérito, del grabado, pero le da también una textura diferente. Y aquí también, pues esta serie la he llamado Inventario, es la que da nombre, sí, la que da nombre a la exposición. Es el trabajo de los últimos que he hecho, en ese tamaño grande,
Y bueno, pues la técnica es la misma, punta seca, mezcla de las 3 tintas, rojo, negro y amarillo, con ellos consigo esas texturas, el rojo, el negro. Y bueno, pues un poco esta es la que da nombre a la exposición. Sí. A la exposición. En este recorrido que estamos haciendo aquí en el Centro Cultural La Confianza, bueno, pues nos encontramos ahora con otra obra distinta, ¿no? Sí, esta también, aunque tiene el nombre de microscópico, tiene la particularidad de que estas 2 obras las hice a la vez. Entonces, si ves, se complementan. El papel es un papel que se llama Super Alfa, es un papel muy utilizado en el grabado, tiene un tono marfilado y aquí utilizo lo mismo, el negro, el rojo y una pizca de amarillo que da esas tonalidades parduzcas. Sí, ocres Ocres, sí, es la mezcla de la tierra. Sí, solo con esos 3 colores tú puedes conseguir infinidad de tonos. Esta serie pequeñita también caos. Está muy agradecida de color. Las pequeñitas es que resultan en conjunto. Lo que tiene la serie pequeña es que, claro, tiene que ser en conjunto. Una obra sola no dice nada. Y bueno, pues esto es como, digamos, son los bocetos o las primeras pruebas que yo hago que luego quedan tan bonitas. Quedan tan bonitas, efectivamente. Bueno, pues seguimos aquí en La Confianza para completar esta visita a la exposición de María José Barrios Garrido, pues nos quedamos ya con la zona esta, que es la que nos queda por comentar. Sí, pues esta es cromático, muy parecida a la serie pequeñita que has visto, aquí ya en un tamaño un poco mayor, de 50 por 70, y los mismos 3 colores, con unas texturas que se aprecian cuando te acercas, que tienen entramado, donde la tinta se ha metido y luego he mezclado diferentes tonos con el negro. Y bueno, es muy simple, porque son formas muy sencillas, formas siempre redondeadas, no tengo nada cuadrado, o sea, es todo orgánico, todo. El punto rojo me encanta, es muy habitual. Es también microscópico. Esto es una serie, pero era un formato ya un poco mayor. O sea, hay veces que digo... Un intermedio, diríamos. Sí, un tamaño muy razonable, muy... Sí, muy bien. Y terminamos con otro conjunto de series. Esta es cromático también. Entonces, pues aquí ves la variedad, los tonos, las texturas, los gofrados. O sea, un poco esto me sirve de experimento para luego en la obra grande desarrollarlo. Sí, pero como siempre digo, en los bocetos a veces está el alma y quedan cosas muy, muy particulares. Claro, porque está el origen. Sí. Entonces, pues en el conjunto de las series es un poco esta parte de botánica que reproduce como plantas, formas muy simples como en cromático. O sea, pero hay que ver el colorido que tiene. Sí. Es que yo quiero representar, o sea, reivindicar que el grabado, para la gente que no lo conoce, que es normal, el grabado se asocia al negro, al sepia, a la reproducción, a la luz oscura, pero yo represento aquí que el grabado puede ser una obra original y con luz y color, o sea, sobre todo el color, que es parte de mi obra. Parte de tu obra que siempre está presente. Sí. Bueno, pues José Luis Mejía del Fresno lo tenemos ahí como operador de cámara. Luis Fernando Díaz Gallego se carga habitualmente y constantemente de preparar luego ya el montaje de este perfil. Hemos estado encantados, María José. Igualmente, un Te placer. reiteramos el agradecimiento por habernos atendido con la amabilidad de siempre. Y si quieres añadir alguna cosa más, pues ahí tenemos a José Luis. Bueno, pues agradeceros a vosotros el haberme tenido en cuenta esta entrevista tan bonita y maravillosa, que voy a disfrutar yo la primera. Y bueno, pues lo mismo, que la gente que no haya tenido la oportunidad de pasarse a verla, pues la va a tener ahí para verla tranquilamente en su casa. Y ahí se queda. Ahí se queda para la posteridad, que eso es algo que os tengo que agradecer. O sea que encantada, una entrevista pues muy bonita y muchas gracias a los dos. Que sigas con tanto ánimo, ímpetu y sobre todo tanta creatividad. Muchas gracias. María José. Muchas gracias. Bueno, pues gracias también a los telespectadores por la amable atención que nos han prestado. Ya saben que esta semana está protagonizando este capítulo de los perfiles valdepeñeros una artista valdepeñera, María José Barrios Garrido.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.